Bienvenidos a la explicación de la unidad 8, cuyo título es el siguiente: Investigación de las causas de los incendios forestales. Vamos a comentar el índice de esta unidad y aquí englobaremos dicha unidad en 5 apartados principales. En el primer apartado hablaremos sobre el personal que se dedica a investigar los incendios forestales. En el segundo bloque acerca de los partes y estadillos, las incidencias, los daños, datos históricos, etc. En el tercer bloque ya entramos más a fondo analizando el incendio. Explicaremos el método de las evidencias físicas con sus subapartados. El cuarto bloque hablaremos de las pruebas físicas para determinar el medio y la causa que ha provocado el incendio. Y por último, en el último bloque, el tema de la elaboración de informes de resultados y todo lo relacionado con la documentación. Bueno, comentar que según el Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, entre el 2001 y 2010, digamos que estudió y había una media anual de 17.000 incendios forestales. Alrededor del 4%, como indico en la diapositiva, son debidos a causas naturales y el resto por la gente, ¿no? Por la actividad humana. ¿Qué supone un incendio? Pues un incendio supone una infracción administrativa, evidentemente. Puede ser delito llegando a ser incluso prisión, según la ley orgánica de 10 de 1995, de 23 de noviembre del Código Penal. En concreto, en los artículos 351 hasta el 357. El esclarecimiento de todas estas causas y los autores que han provocado estos incendios forestales, pues comentar que saber todo esto pues es una herramienta clave a la hora de diseñar políticas preventivas, evidentemente, tanto a la hora de realizar normativas como técnicamente. También es imprescindible en procesos judiciales. Ahora pasaríamos una vez introducido la unidad, pasaremos al primer bloque hablando sobre el personal que investiga los incendios forestales. De aquí decir que los agentes forestales o medioambientales, en otras comunidades autónomas se les suele llamar brigadas de investigación de incendios forestales. Tenemos también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y tanto las brigadas o agentes forestales medioambientales como estas fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan siempre de forma coordinada, ¿no?, entre ellos. Las funciones de los integrantes de una brigada, pues aquí tenemos las siguientes: encargado de la prueba de material, encargado de la prueba personal, y tenemos un coordinador de investigación y jefe de equipo. Todos estos cargos realizarán el informe técnico de la investigación. ¿Cuál es el equipo completo de una brigada de investigación de incendios forestales? Pues tenemos en primer lugar un encargado de la prueba material que se encarga de delimitar el área donde inició el incendio. También se encarga de encontrar el punto de inicio y el medio que ha provocado esa ignición. Y tenemos también el encargado de la prueba personal, no solo la material, sino también la personal. Esta persona se encarga de recoger toda la información posible del incendio, procedente tanto de los medios de extinción como cualquier testigo que quiera aportar algún dato. También disponemos de un coordinador de investigación y jefe de equipo, que es el responsable de la actuación del equipo propiamente. Integra toda la información de pruebas, personal y material, y evalúa los indicadores de actividad. Aquí podemos ver en esta diapositiva el material de investigación de incendios forestales. Podemos ver que se dispone de cámara fotográfica o de cámara de vídeo, equipo informático, meteorológico, GPS, brújula, bueno, banda señalizadora, banderines, etcétera. ¿Vale? Tenemos pues una serie de materiales importantes para investigar, como podemos ver en la diapositiva. Respecto al segundo bloque, comentar el tema de los partes y estadillos, cómo reflejamos las incidencias o daños, y hablaremos un poco de datos históricos, ¿vale? Decir que la información que se recoja debe ser legible, es decir, que se lea bien, que sea sintética, exacta y objetiva. Hay que ir al grano. Hay que tener en cuenta que nuestras notas de informes pueden ser usados después para juicios, si hay algún delito, con lo cual hay que elaborarlo cuidadosamente. Respecto a los datos y documentos necesarios, tendremos que recabar datos históricos, meteorológicos, el parte técnico del incendio, donde está toda la información relevante, todas las actas, que son documentos públicos de naturaleza jurídica,
Y aquí englobamos pues acta de manifestación voluntaria de los testigos que hayan querido colaborar, acta de declaración de testigos, de presuntos autores, acta de recogida de pruebas materiales. Aquí hablamos, por ejemplo, de las dimensiones, la forma, el color, procedimiento de su levantamiento, etcétera, y el acta de inspección ocular de todos los hechos observados. Respecto al tercer bloque, aquí hablaríamos del análisis del incendio y vamos a ver en qué consiste el método de las evidencias físicas. Aquí el objetivo consiste en localizar el punto donde se ha iniciado el incendio. Y el punto de inicio se localiza siempre a partir del análisis de los vestigios, es decir, pruebas, en este caso físicas, vestigios físicos, que el fuego va dejando a su paso. Este proceso se conoce como método de las evidencias físicas. Y una vez localizado el punto de inicio, las pruebas materiales que encontremos del medio de ignición que ha iniciado el incendio, junto con las evidencias físicas que hemos observado y los testimonios, con toda esta información nos permitirá de una manera más clara reproducir la evolución del incendio desde su inicio, averiguar la causa que originó este incendio y podremos esclarecer la autoría, quién ha provocado este incendio. En el siguiente subapartado, cuyo título pues comenta que es noticia del incendio, recogida de datos históricos, meteorológicos. Bueno, comentamos aquí que una vez ya localizado el incendio, el equipo de investigación solicitará al centro de coordinación que nos facilite datos históricos de incendios en esa zona y cuáles fueron las causas, y datos meteorológicos de la hora donde se provocó el incendio, de cuando se provocó, perdón, y 2 o 3 horas anteriores y posteriores, para acotar muy bien qué meteorología teníamos el día que se inició el incendio. Respecto a datos meteorológicos, decir que son útiles para interpretar la evolución del incendio, nos puede dar muchos datos de cómo se ha comportado el fuego. También son útiles para estimar el índice de riesgo del incendio y para medir el grado de imprudencia de la actividad que ha provocado el incendio. Y aquí podríamos establecer ya la pena según el Código Penal. ¿Qué pasos se dan para calcular el índice de riesgo? El primer paso, cálculo de la humedad relativa del combustible fino y muerto. Segundo paso, cálculo de la probabilidad de ignición. Y tercer paso, cálculo del índice de riesgo a partir de la probabilidad de ignición. Como vemos, el tercer paso es el que queremos calcular, el índice de riesgo, dependemos del apartado 1 y 2. Decir que a menor humedad relativa del combustible, ya sabíamos por unidades anteriores que hay más probabilidad de que se inicie el incendio, ¿no? De que haya ignición. Si la humedad relativa es menor del 12%, el combustible sabemos que está en condiciones de arder. Y aquí podemos ver una imagen de un semáforo de peligro de propagación de incendios forestales. Si está en el apartado blanco, sería leve o moderado en el apartado verde. Aquí estaría permitido el uso de fuego solo en lugares preestablecidos. En cambio, está prohibido el uso del fuego cuando es alto o extremo, de color amarillo o rojo. Aquí podemos ver en esta imagen un esquema resumen del cálculo del índice de riesgo del incendio. Podemos ver que en el apartado 1, cálculo de la humedad del combustible fino muerto, ¿vale? Aquí vemos hora solar, si es de noche o si es de día. Si era de noche cogemos la tabla 2, si es de día la tabla 1, vamos utilizando un factor de corrección, vemos el mes y dependiendo del mes utilizaremos tabla 3, 4 o 5. Segundo apartado, cálculo del índice de riesgo del incendio, como hemos dicho. Aquí tenemos la humedad relativa del combustible fino muerto, que ya se ha calculado previamente, nos da lugar al tanto por ciento de sombreado o temperatura, con la tabla 6 la probabilidad de ignición, de aquí obtenemos la dirección y velocidad del viento y con la tabla 7 el índice de riesgo de incendio. Bueno, todo esto es un modo esquema resumen. Los datos que necesitaremos, el nombre del lugar, la temperatura en grados centígrados, la humedad relativa en tanto por ciento del aire, mes de la medición, el grado de sombra o exposición del combustible, la hora solar, la exposición del terreno y la pendiente del terreno en tanto por cien. Y aquí tendríamos un ejemplo de una tabla utilizada para calcular la humedad básica del combustible ligero muerto, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente. El primer apartado de la diapositiva que estamos viendo ahora mismo se refería al cálculo de la humedad del combustible fino muerto. Aquí tenemos, como he comentado, tenemos la
la humedad básica del combustible fino muerto, por ejemplo, día de 8 a 8 horas de la tarde o noche solar. La humedad relativa al aire porcentaje, deteniendo todos esos datos, pues ya vamos calculando el combustible ligero muerto, ¿vale? El cálculo de la humedad básica, cálculo de la humedad básica. Ahí tendríamos la columna, si es menor de 0, entre 0 y 9, etcétera, etcétera. Ahí tendríamos, como ya digo, ahora no es el fin de calcular ahora mismo en esta presentación, pero aquí nos vamos a ir apoyando en tablas para poder ir calculando cada parámetro. En el siguiente cuadro calcularíamos la probabilidad de ignición. Y aquí disponemos, pues bueno, de si el sombreado está entre el 0 y el 10%, pues tenemos la temperatura termómetro seco en grados centígrados. Dependiendo de la temperatura, pues tenemos una humedad de combustible ligero muerto. En esta tabla tenemos, aquí podríamos calcular el índice de peligro de incendio e interpretarlo. Si tenemos una probabilidad de, esto para zonas de interior y áreas costeras, la probabilidad de ignición en tanto por cien y la velocidad del viento. Y aquí diríamos, pues veríamos, se interpretaría como prealerta, alarma o alarma extrema. Como he comentado, la prealerta, alerta, alarma o alarma extrema, ¿cómo se interpreta? Pues aquí tenemos la siguiente tabla de interpretación del índice de peligro de incendio. En caso de prealerta, peligro bajo o moderado, sin precauciones especiales. En cambio, en el caso más extremo, alarma extrema, tendríamos un peligro extremo, altísima probabilidad de múltiples y grandes incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya digo, esto no hay que estudiarlo de memoria, pero es importante saber que hay una serie de tablas que nos ayudan a calcular el índice de riesgo de un incendio. Si seguimos, tenemos un segundo subapartado del bloque 3, donde hablaremos de la determinación de la zona de inicio. En incendios de pequeñas superficies, decir que es más sencillo porque se puede analizar prácticamente toda la superficie, ya que es pequeña, y hasta encontrar el propio punto donde se inició el incendio. Y aquí se puede también observar todo desde un punto. En cambio, ¿dónde está el problema? El problema lo tenemos en incendios donde tenemos una gran superficie. Aquí se observa toda la superficie si se dispone de medios aéreos, si no, no podemos ver toda la superficie. Asimilaremos la forma del incendio a alguno de los 8 modelos, como se explicó, geométricos explicados anteriormente, ¿vale? Bueno, anteriormente se explicaron otros tipos de modelos, corrijo, y ahora vamos a ver los geométricos. Los modelos eran del tipo de combustible que había en otra unidad. Aquí tenemos los modelos geométricos, modelos 1 en esta diapositiva, el 2, el 3, 4 hasta el 8. Aquí tenemos distintas formas de comportarse y propagarse el fuego. Para escoger el modelo de propagación, ¿qué tenemos que analizar para coger uno u otro entre los 8 que tenemos disponibles? Pues deberíamos escoger, analizar los daños observados en los combustibles afectados y su distribución. Hay menor daño en las inmediaciones del punto de inicio. La influencia también que los factores de comportamiento del fuego, como meteorología, topografía, características de los combustibles, etcétera, qué influencia han tenido en el fuego. También analizaremos las barreras que hayan limitado o condicionado que el fuego se propague. Cómo han actuado los medios de extinción y la información de todos los testigos o testimonios que tengamos. Con todo esto, una vez analizado, según esta información y según el modelo al que se asimila el incendio, acotaremos el área de interés para investigar y a esta zona la llamaremos zona de estudio o de inicio. Ahora pasaríamos al tercer subapartado del bloque 3, donde hablamos de vestigios que nos van a indicar la dirección, intensidad y velocidad de propagación del incendio. ¿Cuál es el procedimiento? Vale, el procedimiento es el siguiente. Analizamos la zona de inicio desde el perímetro siguiendo la dirección de paso que nos dicen los vestigios que vamos encontrando, vestigios o pruebas, hasta acotar el área de inicio del incendio. Luego localizamos en un croquis o plano estos vestigios que hemos encontrado y la dirección y sentido de paso del fuego que indican. Una vez localizado, determinamos la dirección del fuego. Aquí analizamos todos los vestigios que nos sea posible y señalamos la dirección que marca la mayoría. Cuantos más vestigios tengamos, más fiables serán nuestras conclusiones. Señalaremos por último varias subzonas menores si el área de estudio es muy grande y estudiaremos una a una.
Aquí ya entonces comenzaremos la inspección lo antes posible para evitar que se alteren los vestigios, pues porque alguien los mueva por causas humanas o meteorológicas como el viento, por ejemplo, etcétera, lluvia y demás. ¿Cuáles son los principales vestigios? Tenemos el primer apartado, A, grado de daños. Este se refiere a la cantidad de combustible que ha afectado el fuego. Nos puede ofrecer información acerca del comportamiento del incendio y su dirección. Y está menos cerca del punto de inicio y aumenta a medida que se extiende. Bueno, aquí podemos ver la fotografía. Se ve claramente la diferencia de tonalidad de color verde del arbolado. Aquí vemos el grado de daños. Como vemos, es menor cerca del punto de inicio. Otro vestigio, el patrón de quema. Cada tipo de vegetación arde, como sabemos, de una forma específica, determinada. Y el vestigio del combustible que ha sido afectado es característico y homogéneo dentro de un mismo incendio. A esto le denominamos patrón de quema. Este se repite cuando las condiciones de quema son similares y nos informa sobre la dirección y sentido del fuego. Otro vestigio, hablaríamos de la exposición-protección. Decir que es patente en determinados materiales como rocas, tocones, ramas caídas, etc. El grado de combustión y los daños son mayores en el lado que ha sido expuesto. Nos indica también la procedencia y dirección del avance del fuego. Y estos materiales actúan como protección a otros materiales que están al lado contrario de la procedencia del fuego. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos a la izquierda la zona de protección y la zona de exposición. Como se puede ver, más oscura la zona de exposición. El lascamiento, decir que tiene lugar en las primeras fases de la combustión de la madera, provoca un desecamiento de la corteza en algunas plantas y su posterior resquebrajamiento y caída en pequeños trozos, que a eso se le denomina lascas. Normalmente se produce en el lado contrario al afectado por la fuente de calor. En la siguiente imagen podemos ver el lascamiento en un árbol joven. Es importante saber que se produce en el lado contrario al afectado por el fuego. Otro vestigio sería la carbonización, que son señales de color negruzco en la vegetación. Aquí podemos ver que ha sido una combustión incompleta. Nos puede ayudar a averiguar el sentido de avance. Aquí tenemos que tener en cuenta que en general, cuando el fuego envuelve los troncos, deja una marca negra alrededor de igual altura que las llamas, pero más alta por el lado de salida debido a la inclinación de la llama y al efecto de convección. También decir que sin viento y terrenos llanos, en incendios circulares o elípticos, la carbonización en los troncos tiende a ser simétrica desde el punto de inicio. Con lo cual, con el apartado del vestigio de la carbonización, podemos ver claramente el sentido del fuego. Decir que cercano al punto de inicio, cuando el incendio es pequeño todavía y se transmite calor básicamente por radiación, las huellas de esta carbonización en los árboles cercanos alcanzarán la misma altura. Si el incendio tiene un viento a favor y asciende por una pendiente, la inclinación de la llama y la convección provocarán que haya una carbonización sobre los troncos paralela al terreno, alcanzando cada vez más altura. Incluso podría llegar a la copa del árbol. En un incendio llano y con viento a favor, el efecto es el mismo que el punto que acabamos de comentar. Cuando el fuego desciende por ladera y el viento está en contra, el efecto convectivo aminora y por tanto la carbonización es paralela al terreno y a una altura similar. Decir que estos patrones pueden alterarse en zonas de distribución irregular de combustibles, evidentemente. Si es irregular es más difícil. Las señales son más patentes cerca de un foco intenso y en la cara más próxima de los árboles. Aquí tenemos en la siguiente imagen señales de la carbonización. Otro vestigio sería el escamado. Decir que el escamado es la formación de placas rectangulares sobre la madera, separadas por grietas perpendiculares. Se produce en las fases avanzadas ya de la combustión y cuanto más brillantes sean las escamas, mayor intensidad y rapidez se le presupone al fuego. Se observan troncos, ramas, tocones, postes de teléfono cercados, etc. Y la procedencia del fuego coincide con el lado del tronco que se ha quemado con mayor intensidad. Respecto a la petrificación o congelación,
Decir que consiste en la presencia de vegetación o partes de esta vegetación con aspecto rígido y curvadas o inclinadas hacia el sentido desde el que le afectó el fuego inicialmente, es decir, hacia la fuente de calor. Debido a la evaporación del agua, las plantas evidentemente van a perder turgencia y volumen, se encogen y cada vez son más rígidas y frágiles. Esto es más acentuado y rápido en el lado expuesto al fuego, como podemos ver en la imagen. Otro vestigio sería el hollín, que es el resultado de la combustión incompleta de los materiales orgánicos. Este hollín está formado por partículas muy pequeñas que se desplazan con el humo en la misma dirección que avanza el fuego y se fijan en obstáculos que van encontrándose. Encontraremos manchas de esta sustancia en rocas, troncos, etc. y nos indica la zona de procedencia del fuego. Y otro vestigio sería la ceniza, que es el residuo mineral no combustible resultado de la combustión completa de los materiales orgánicos. En este caso es combustión completa y el hollín en combustión incompleta. La ceniza nos indica que la llama ha permanecido en ese lugar el tiempo suficiente para completar las 3 fases de combustión. Cuanto más blanquecinos son los restos, más completa ha sido la combustión, como podemos ver en la imagen. El color blanquecino es que ahí se ha realizado la combustión completa. Y por último, el vestigio de los tallos de herbáceas, decir que comienzan perdiendo turgencia, se curvan hacia el fuego y terminan cayendo a la zona quemada. El fuego las corta al pasar en forma de bisel y su borde más agudo nos indica el lado de salida del fuego. Si la vegetación es muy fina no se aprecia bien, pero se aprecia al pasar la mano sobre ella con un tacto suave en el sentido de avance del fuego y en cambio un tacto áspero en el sentido contrario. Ahora pasaríamos al cuarto subapartado del tercer bloque en cuanto a localización del área de inicio del incendio. Aquí comentar que una vez tenemos los vestigios, hemos visto ya los vestigios del apartado anterior y tenemos los conocimientos sobre el comportamiento del fuego explicado en anteriores unidades, aquí representamos en el terreno la dirección y sentido. Y aquí obtendremos el área de inicio del incendio. Señalizamos los vestigios más importantes con banderines rojos. La punta señala el sentido de avance del fuego. No reducir el área en exceso. Las dimensiones del área deben ser en torno a 25-500 metros cuadrados. Se acotará con una banda de señalización y el equipo de investigación cotejará el área con los testimonios del personal de extinción u otros testigos para validar el área de inicio. Será un estudio minucioso y con el objetivo que queremos determinar el punto de inicio. Localizar, recoger y fotografiar cualquier vestigio, evidentemente, y se dividirá en calles de medio metro o 75 centímetros de anchura separando con cuerda. Con una regla se recorrerá cada calle en busca de vestigios y detalles. Aquí podemos ver ejemplos de los banderines de color rojo que nos indica la punta de la flecha en la dirección de avance del fuego. Esto sería un ejemplo. También tenemos el ejemplo de la señalización del área con los banderines. Una parcelación del área de inicio con las calles, como podemos ver. Y pasaríamos al cuarto bloque, que corresponde a las pruebas físicas para determinar el medio y la causa que ha provocado el incendio. Una vez hemos localizado ya el punto de inicio del incendio, se analizará el área cercana en busca de restos materiales o efectos del calor que permitan relacionarlos con un medio de ignición y con una posible causa del fuego. Cuando encontremos una prueba, la señalizaremos, la identificaremos con un banderín blanco. Antes de retirar una prueba, debemos realizar fotografías, al menos desde 3 perspectivas diferentes. Situar una escala u objeto de referencia para averiguar su tamaño. Ahora comentaremos el cuadro de indicadores de actividad que corresponde a la prueba material. Decir que es un conjunto de indicios o evidencias físicas y humanas de actividades relacionadas entre sí que nos ayudan a establecer una posible hipótesis de la posible causa del incendio. Vemos aquí abajo en la izquierda una figura donde vemos la presencia de ganado en los alrededores del incendio. Puede ser que nos indique fuegos por pastoreo. Y en la imagen inferior derecha tenemos un indicador de incendio por maquinaria agrícola.
Los indicadores más frecuentes suelen ser rayos, fuegos de artificio, etcétera, y se comparan los indicadores encontrados con el cuadro de indicadores predeterminado, y si coinciden, se puede establecer una hipótesis de la causa, solo si coinciden. Y debemos de recoger en un documento toda la información recopilada. Todo esto sería la prueba material. Pasaríamos ahora a los testimonios y prueba personal, que consiste en contrastar toda la información recogida con las declaraciones de testigos, y todas estas declaraciones testimoniales constituyen la prueba personal. Por último, pasamos al apartado de establecimiento y validación de la hipótesis central de la causa del incendio. Aquí juntamos la prueba material con la prueba personal, y aquí con estas dos pruebas determinaríamos la posible causa. Se cotejará aquí toda la información y si ambas coinciden, se establece la causa. Y por último, el último apartado o bloque del tema, hablaremos de la elaboración de informes de resultados y de la documentación. Decir que toda la información se recoge en un documento llamado informe técnico, y la información debe ser concisa, clara, objetiva, veraz, imparcial y rigurosa. ¿Cuál es la estructura de un informe técnico? Pues tenemos los siguientes apartados. Debemos reflejar la identificación de las personas que redactan el informe, la motivación para la redacción del informe, datos generales del incendio, los datos meteorológicos, evolución y desarrollo del incendio, el área de inicio, todos los indicadores de actividad, manifestaciones de los testigos. También tendríamos peligros para bienes y poblaciones, antecedentes que podamos conocer, conclusiones, remisión del informe, otros informes o informaciones que puedan ser complementarios, que podamos tener en cuenta, y anexos como pueden ser fotografías, planos de localización del incendio y del área de inicio, valoración de daños, perjuicios y gastos de extinción y prueba de personal. Y hasta aquí llegaría la explicación de la unidad 8. Como siempre, seguimos a la espera de cualquier duda y estamos a disposición. Un saludo.